Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Cuando trabajamos en altura, cada decisión o movimiento cuenta y un error nos puede costar caro. El uso del arnés correcto no solo es obligatorio, en muchos casos es lo que marca la diferencia entre seguridad y un peligro. En este capítulo les explicamos por qué es importante usar arnés, cómo elegir el correcto y cómo usarlo. Aquí comienza lo mejor. Un arnés es un equipo de protección personal diseñado para sujetar y distribuir la fuerza del cuerpo en caso de una caída desde altura. Se utiliza principalmente en trabajos verticales donde existe riesgo de caída. Es fundamental en trabajos sobre andamios, techos, estructuras metálicas o cualquier zona de riesgo con altura. Y lo más importante, no basta con tenerlo, hay que saber usarlo. Acá los agrupamos para que usted entienda mejor qué tipo de arnés necesita. Si su trabajo en altura es breve, puntual o de menor riesgo, el arnés paracaidista de una sola argolla puede ser una opción. Este modelo tiene un diseño simple pero funcional. Para usarlo, primero debe ponérselo como si fuera un chaleco. Pase los brazos por las cintas, ajuste la pechera, luego fije las tiras que pasan por los muslos y cierre las hebillas de fricción. La única argolla que incluye está ubicada en la espalda, justo entre los omóplatos. Ahí debe conectar el cabo de vida o el sistema de detención de caídas. La clave está en ajustarlo bien, sin dejar cintas sueltas, y asegúrese de que está anclado a un punto firme por encima de usted. Cuando necesite libertad de movimiento pero sin perder protección, el arnés de 3 argollas entra en escena. Este modelo envuelve el torso y también incluye 2 argollas laterales a la altura de la cintura, ideales para trabajos que requieren desplazamiento o posicionamiento. Para usarlo, comience igual que el anterior. Póngase el arnés y ajústelo desde los hombros hasta las piernas. Pero en este caso también debe considerar el uso de las argollas laterales si va a trabajar apoyado o necesita amarrarse de costado, por ejemplo, en una estructura metálica. La argolla de la espalda sigue siendo el punto principal de detención de caídas. Es fundamental conectar el cabo de vida a esa argolla y fijarlo a una estructura robusta como una viga o línea de vida. Como ve, este arnés se adapta mejor al cuerpo y reparte la carga de forma más eficiente en caso de caída. Y antes de seguir hablando de arneses, si usted se pregunta dónde encontrar las mejores opciones, descargue la app de Sodimac e encuentre un gran surtido de productos. Y además, ahorre tiempo consultando stock en todas las tiendas. La app de Sodimac, la mejor herramienta para su obra. El arnés de 4 argollas es el más completo del grupo. Está diseñado para tareas exigentes donde necesita múltiples puntos de conexión. Además de la argolla en la espalda y las 2 laterales, incluye una argolla frontal que permite conectar sistemas de ascenso o descenso controlado. Para usarlo, siga el procedimiento que ya revisamos antes. Coloque el arnés desde los hombros, pase las piernas por las cintas y ajuste todo firmemente. A diferencia de los modelos anteriores, este permite anclajes más versátiles. Por ejemplo, si está en un andamio o estructura vertical, puede usar la argolla frontal para un sistema de línea vertical, mientras mantiene la trasera conectada a un sistema de seguridad general. Este modelo distribuye la fuerza en hombros, muslos, pechos y pelvis, lo que es vital si trabaja muchas horas en altura. Y de nada sirve un buen arnés si no tiene un sistema de sujeción confiable. El cabo de vida con gancho a escala es el que lo conecta al mundo seguro. Este cabo se engancha al arnés, idealmente en la argolla dorsal, mediante un mosquetón o gancho estructurero con doble cierre de seguridad. El otro extremo debe ir conectado a un punto fijo y resistente, que no se mueva, no se suelte y no sea parte de una estructura frágil. Un tubo de agua, una baranda o una tabla suelta no sirven. Debe usar estructuras certificadas como línea de vida, anclajes fijos o columnas estructurales. El cabo debe permitirle moverse lo justo y necesario sin quedar colgando como péndulo ni con demasiada cuerda suelta. Ahora algunos consejos generales que debe tener siempre en cuenta por su seguridad. Siempre revise el arnés antes de usarlo. No debe tener cortes, desgastes ni costuras sueltas. No deben quedar cintas sueltas colgando y si alguien puede ayudar a revisar antes de subir, mejor aún. Recuerde que un buen arnés solo es seguro si se usa de forma correcta, porque en este trabajo el verdadero profesional no es el que sube más rápido, sino el que se cuida más. La seguridad no se improvisa, se planifica. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.